Bueno, pues estamos justo delante de la entrada de Playa Caracol, aquí con Adriana, con el chavalote. Venimos de comer con Paco y María, pero eso lo vais a ver luego. Día 8 de agosto, 4:30 de la tarde, el día excepcional. Y bueno, pues la entrada la tenemos aquí, os pongo la intro y vamos a ver qué tal está el mar, que lo veo desde aquí precioso. Vamos a verlo. Bueno, pues aquí estamos. La entrada, Adriana por allá, el chavalote. Yo quería ir directamente al mar a verlo, lo bonito que está, precioso el color del agua. Muy tranquilo, nada de olas. La tarde calurosa. Ayer estábamos con Fernando y con Angélica despidiéndonos en el aeropuerto a esta hora. Prácticamente a esta hora, justo 24 horas después, estamos aquí en Cancún. Nos vamos a dar un bañito y vamos a disfrutarlo. Fue tu cumpleaños ayer, Angélica, de otra vez, felicidades. Gracias por vuestras atenciones, por el buen trato que nos habéis dado todos los días, siempre lo hacéis. Y nada, aquí Fernando, que ya el mes de septiembre ojalá estés aquí con nosotros también disfrutándolo, ¿no? Vamos a elegir un lugar por aquí cerca donde darnos un baño. Nos gusta más esta zona, aunque tiene menos arena, pero como que está mejor la zona de la playa. El chavalote se ha traído el dron. Vamos a tener un vuelo de dron. Fijaros qué bonito se ve el agua, qué color tiene, precioso. Aquí, Vamos a tenernos que poner un poco más para allá porque aquí... pero podemos dejar por ahí. Sí, le podemos dejar ahí detrás si quieres. Voy a hacer unas fotos. Bueno, aquí llega uno de los ferries de ultramar. Desde aquí también embarcan y salen y entran de lo que es Islas Mujeres, que la tenemos ahí delante. Adrián y el chavalote se han puesto allí porque no hay mucha arena aquí. Ya sabéis que por aquí dejar las cosas va a ser al lado de la pared. Yo voy a entrar, fijaros qué agua, qué maravilla de agua. He hecho unas fotos para el grupo de Facebook de Paco en Riviera Maya. Espero que os gusten. Y bueno, pues esto es un placer poder empezar nuestro primer baño después de haber estado en Ciudad de México en una playa como es esta, Playa Caracol, preciosa. Y esta es una playa que cuando el mar está con oleaje en la otra zona, de la zona hotelera de aquí de Cancún, porque es mar abierto, aquí como es mar, que esa isla que tenemos ahí delante, que es Islas Mujeres, pues cierra los oleajes un poco y está más tranquila. Aquí podéis venir con niños, también en Playa Tortugas, Playa Langosta, y el riesgo es menor y podéis disfrutar más. Bueno, pues voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, pues aquí el chaval disfrutando de hacer fotos. Adriana también del agua, que está maravillosa. Y allí un yatecito que, pues hoy se ve bastante despejado el día, que bueno. Y para los que les preocupa si hay sargazo o no hay sargazo, ya veis, no hay ni gota de sargazo, por lo menos aquí. Y los otros días que he visto los vídeos que nos han enviado no veían nada de sargazo. Estamos de enhorabuena. El color del agua excelente, me encanta. El chavalote que va a disfrutar un poco su baño. Y al ratito va a salir para volarnos el dron. Ahora es una hora que yo creo que va a salir también muy bueno el dron. Muy bueno el vuelo, mejor dicho. El color del agua todavía se ve bastante bien. Digo que ahora si lo vuelas en un ratito va a quedar también estupendo. Que sí. Además el día se ve bastante despejado, eso es lo bueno. La última vez que grabamos aquí con el dron había como neblina, ¿te acuerdas? Sí, no era fácil. Bueno, pues... lo que os digo siempre, trato de grabar como si estuvierais aquí con nosotros, disfrutando del agua, disfrutando del paseo, del lugar, de la comida, de lo que hacemos. Pero no es fácil, ni menos con una cámara. No es fácil transmitir todo eso, pero bueno, se intenta. Pues yo voy a parar la cámara un poquito, voy a disfrutar del agua y seguiremos grabando un ratito. Estoy probando la cámara porque le acabo de hacer un vídeo en vertical y tengo que hacerle algo más. Bueno, pues ya está, y ahora sí, ahora ya creo que está grabando normal. Es que cada vez que cambias la posición de la cámara para hacer algo diferente, como estoy dentro del agua, es digital, le tocas con la mano un poco húmeda y ya no te agarra lo que quieres hacer. Pero bueno, ya está ahí bien. Lo cuento porque más de uno me preguntan cosas de la cámara, cosas del dron. Por ejemplo, una pregunta que me hizo hace poco una persona ¿desde dónde era? Ah, sí, desde España.
Oye Paco, yo quiero grabar donde estás grabando, ¿qué permiso necesito para poder grabar ahí? Tengo el permiso de aquí, tengo tal cosa, y yo le dije, mira, no necesito nada más que no volar cerca de los aeropuertos, lugares federales. Además el dron te lo va a poner donde está prohibido que vueles el dron, y por lo demás no tienes ningún problema. Ten cuidado, no te metas donde hay mucha gente, si no lo dominas muy bien, que seguramente sí que lo dominas bien, porque cuando eres novato, lo que siempre pues aconsejo es que se pongan en lugares que no hay mucha gente y ahí aprendan a dominarlo. Cuando ya más o menos lo dominan, pues ya van buscando lugares como hace Alex, lugares que sean espectaculares, aunque haya algo de gente. Bueno, estos departamentos, este es el hotel, el otro hotel de la cadena Río. Y más de uno dirá, aquí parece que le falta arena. Pues sí, la verdad que sí, le falta un poquito de arena, pero el mar está precioso. ¿Podéis hacer snorkel aquí? Sí, podéis hacer snorkel. Hasta esas barreras más o menos que se ven ahí, con las boyas. Y por ahí, por esa zona, hemos visto peces en otros vídeos que hemos grabado. Y nos lo hemos pasado bien. Nos ha gustado hacer snorkel. No hay arrecife, porque en esta zona no hay arrecife, pero bueno, algunos peces hay días que más y días que menos. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a volar mi dron. Qué bueno, pues a ver, haznos disfrutar de ese vuelo, porque seguro que lo van a disfrutar. El lugar es fantástico, cuando ha grabado aquí Alex, a mí me encanta el vuelo que hace. Y si el día está despejado como el día de hoy, con un cielo tan espectacular, pues mejor. Acordaros que ayer hizo mal tiempo, llovió muy fuerte, aquí en Playa del Carmen sobre todo. Y hoy tenemos un cielo espectacular, el mar muy tranquilo. Así que, mira, qué bueno. Un pez grande. Ahora va para esa pareja el pez grande. Lo acabo de ver pasar. No lo he visto bien, no lo he podido identificar qué tipo de pescado era. Pero bueno, ya os digo. Si lo veo pasar, os lo grabo un poquito, pero no pasaré la cámara. Voy a regresar. A lo mejor sí, da la vuelta. Digo que no quiero meter la cámara debajo del agua porque primero se oye mal a veces, agarra humedad. Y está preparada para grabar debajo del agua. Pero esta la compré hace poquito, la quiero cuidar un poco y que dure, porque aunque te aconseje que le puedes meter debajo del agua, a mí me han dado problemas siempre. Si no es una cosa es otra. Pero bueno, por ejemplo, compré otra que también es buenísima, y por meterla por primera vez debajo del agua un poquito, no profundidad ninguna, los micrófonos no funcionan ya. Bueno, pues ahí... ¿Por qué más puedo contar? Ahí está lo que es el faro. Si cuando vuela el dron, fijaros en el faro, qué bonito, lo restauraron hace poco, le pintaron. Luego a la derecha, si giramos para allá, ya empieza el brazo largo de la zona hotelera. Y el brazo largo es la que te llega hasta el final, que está playa Las Perlas. Anteriormente tenemos la playa Delfines, playa Marlin. Tenemos la playa Forum y no sé qué playas más hay por ahí. Pero es espectacular también, ese brazo muy bonito. Y bueno, otro día o luego más tarde nos vamos a parar por allí. Cada vez, como se va ocultando el sol, la sombra de este edificio llega más. Aquí, por ejemplo, no llega sol, y a partir de aquí sí. Depende de donde me ubique. El chavalote ya está volando el dron, creo que lo tiene ahí arriba lo tenemos. Ahí disfrutando, a ver si nos hace una foto, le voy a dar saludos, a ver si nos ve. Yo creo que nos está viendo, pero bueno, haz una foto. De hecho, señales para que me haga una foto así, pero no sé si lo va a bajar. Sí, ya lo está bajando, pero bueno, ahí viene para hacer la foto. A lo mejor se pone al revés, pero yo no veo nada, yo no veo nada. No sé si tenemos el dron por aquí al lado, pero no veo ni torta porque me da el sol ahí arriba. Sí, pero no lo veo. Bueno, pues ahí tenemos el dron, qué bueno. Pero el sol no me deja abrir los ojos bien. Y los lentes. Me lo he dejado en casa. ¿Dónde los dejaste? Tú. Ah. 2 lentes, 2, y ni uno trajiste. Bueno, ya sabéis que me compré unos lentes nuevos ahí en Ciudad de México que me han encantado también. Están muy bonitos, a ver si me los pongo mañana pasado. Porque sí que lo voy a empezar a usar, porque si no me va a quemar la vista el sol. De todos los días estar a pleno sol aquí dentro del agua. Es bueno que pongáis gafas de sol cuando estamos en lugares como este. Bueno, en todas partes, ¿no? Cuando te da el sol, pero más aquí, con esa intensidad que nos da el sol,
El chavalote se quedó ahí sentado con el vuelo, espero que le vaya bien. Le acaba de llegar un mando nuevo. Pero no es para este dron, es para el otro que tenemos, para los desarrollos. Le llega un mando nuevo para que lo maneje mejor, con más soltura. Y espero que, pues, que sea así, que sea verdad y que lo disfrute. Y a mí me está picando un pez en la pierna. Pero ya se acaba de ir. Ya no está aquí. Pero fijaros que cristalina se ve el agua. Cómo se ven los pies ahí, mira. Le voy a enseñar el pie. Fíjate lo cristalina que está. Mira qué bonita está Adriana. Me gusta esa gorra, chavala. Miami. Qué bueno. Está preciosa esa gorra. Qué tarde más relajante estar aquí dentro del agua, ¿eh? Relajante no, lo que sigue. Qué bueno. Y lo que quiere Alex, montarse en una moto de estas e irse de paseo. Qué bueno también. Ahí hay personas haciendo snorkel en este momento. Nos tenemos que traer las gafas para hacer snorkel. Las tenemos en el carro, se nos ha olvidado de sacarlas. Bueno, pues aquí dentro del agua me estaba acordando ahora que tenía ganas de, antes de venir a Cancún, pararme en Playa Mamitas, por ejemplo, o en Playa de la 38 para ver cómo estaba el mar allí. Pero recibí un paquete reportaje a primera hora. Ya dije, qué bueno se ve. Me lo manda José Luis León desde Playa Mamitas, se ve espectacular el mar. Y eso que es a primera hora, que no está el sol arriba como está ahora. Os dejo los paquetes reporteros, si hay algo más también lo coloco. Y seguimos aquí en la playa, donde el chavalote todavía sigue volando el dron. Nos hace unos vuelos de dron un poquito larguitos y se agradece también por ello. Bueno, pues los Paqui Reporteros. Detenemos este vídeo para compartir con ustedes la gustada sección de Paqui Reporteros. En esta sección, nuestros suscriptores nos muestran desde qué parte del mundo nos miran y nos comparten su entorno, enriqueciendo así esta sesión. No se diga más, vamos con estos hermosos vídeos. Buenos días, José Luis León para los suscriptores de Paco en la Riviera Maya, desde Playa Mamitas, hoy jueves 8 de agosto 2024 a las 9:40 de la mañana. Mira nada más el día de hoy. Playa Mamitas hermosa como nunca, muy tranquila, súper cristalino. El mar muy tranquilo, sin olas, sin sargazo. Un día perfecto para estar en la playa o para venirse a snorkear. Y solamente hoy. Ven lo cristalina que se ve el agua. Super. Buen día a todos. Detenemos este vídeo por un problema que ha ocurrido en varias ocasiones. Al ver una propiedad en este canal y decidir hacer la inversión, algunas personas buscan otra vía para hacer el contacto pensando que tendrán algún beneficio. Te informamos que no es así. Con Paco tendrás los mismos precios, ya que trabaja directamente con la inmobiliaria. Si te registras con otra persona, dejas fuera a Paco, aunque menciones que tomaste la decisión por el vídeo del canal de Paco en la Riviera Maya. Por eso, te invitamos a hacer el primer contacto con Paco al teléfono que aparece en pantalla. Sin más que decir, dejamos que sigas disfrutando del vídeo. Ya nos hemos quedado sin sol en esta zona ya no nos da el sol. Nos está quedando este trocito de aquí, todavía que nos dé el sol. ¿Cómo cambia? Le quité las gafas a Adriana, ahora me las puse yo, sus gafas. La verdad que pues se siente espectacular también cuando tienes gafas puestas, ya no cierras los ojos tanto, te puedes hacer las fotos mejor, por ejemplo. No sufre para nada. Y bueno, pues este no es el muelle que para el ferry, es el siguiente muelle. Y aquí pues estaría bien hacer un poquito de snorkel también, porque se vean por los debajo de los palos los peces también. Bueno, aquí dentro del agua sí que te gusta que te dé el sol. Tengo frío ahí donde me ves. ¿Cómo? Tengo frío ahí donde me ves. Ah, ¿en serio? Sí. Pues el agua está bien, está en una temperatura agradable. Pero Este agua me gusta la temperatura de ahora porque no está ni caliente ni fría. Y
pues yo ya una vez que estoy dentro no siento ningún frío, pero estoy a gusto, muy a gusto. Y bueno, estoy echando de menos la lluvia de la tarde que he recibido durante este viaje a Ciudad de México. Todas las tardes lloviendo, bueno, y un día diluviando. Lloviendo no, diluviando. Que vaya imágenes que puse ahí, cómo se llevaban los coches en ciertos lugares de la ciudad. Y aquí, pues bueno, tengo que repasar porque se está formando posiblemente una tormenta tropical para hacerse huracán. Se está formando, pero creo que se va a deshacer, no lo tengo claro. Lo tengo que mirar esta tarde. Iremos informando de ello los próximos días. Y ya me voy a salir. Adriana ya se está saliendo. Pero este bañito ha sido muy bueno. Y más después de 8 días sin hacerlo. Y no solamente muy bueno, el lugar espectacular. Bueno, pues ahora me voy a dejar que me seque el sol como está haciendo Adriana, sin secarme ni con la toalla. Me voy a dejar, pero en la parte del sol, porque la parte de la sombra ya notas un poco de frescor al salir. No hace nada de aire, absolutamente nada. Por una parte es bueno, para que el mar esté tranquilo. Por otra parte, por echar de menos cuando sales, porque si te pega el sol fuerte, pues te sientes que te quemas. Y ahí me voy a sentar con ellos. Pero les voy a hacer una foto ahí sentados. Ahora me acaba de recordar Adriana que es jueves, yo ya no sé ni en qué día vivo. Pero sí hay bastante gente por aquella parte. ¿Cómo te va ese vuelo, chaval? Bien, con un poco de prisa ya porque me estoy quedando sin batería. ¿En serio? Pero, de la batería del dron. Ok. ¿A qué te referías? No sé dónde era la batería que te faltaba, si podía ser del mando también. No, era de mi dron. ¿Y cómo se ve desde ahí arriba? ¿Se ve espectacular? La verdad es que sí, quizás sí, ya no me acostumbré a verlo tan hermoso, pero lo veo muy hermoso ahora. Sí, ¿no? Es que creo que ya teníamos tiempo sin venir a Cancún con un día tan bueno. Bueno, y un día como el de hoy, que tan despejado, ¿no? Que se vea todo tan espectacular. Bueno, pues el chaval ya está aterrizando el dron. Me he dado cuenta cuando lo estaba aterrizando. Pues nada, os dejo el vuelo de dron del chavalote y nosotros nos vamos para otra zona. ¿Te parece? ¿A dónde? Playa de Delfines. Ya camino de casa para luego. Muy bien. A no ser que queramos tomar el café, pues ya veremos. Venga, nos vamos a secar un poquito y os pongo el vuelo de dron del chavalote. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo.
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo, estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues ya nos estamos yendo. Mira, en esta zona de aquí, esta es la vez que más cerca nos hemos puesto de la entrada, se podría decir. Es que está el mar espectacular. Otra vez nos llevamos más para adelante, más para aquella parte del fondo, porque está más bonito por allá, pero hoy es que está bien por todas partes. Y bueno, aquí todavía sigue dando el sol, dentro del agua, y ya nos retiramos. Pues ahora sí, ahora ya os pongo el principio del vídeo de cuando empezamos a grabar, que nos hemos ido con Paco y María a comer. Y seguimos con el vídeo del día de hoy, con lo que siga posteriormente. Venga, esto ha sido Playa Caracol, espero que les haya gustado y el vuelo lo hayáis disfrutado, el vuelo de dron. Seguimos. Pues vamos por la avenida Colosio aquí en Cancún, estamos llegando de Playa del Carmen, son las 2 de la tarde. Y nos vamos a encontrar con Paco y María, vamos a comer juntos en un ratito. Aquí estoy con Adriana, con el chavalote que lo tengo ahí detrás. Y recién llegados de playa nos venimos a Cancún. Espero poderos hacer algún vuelo de dron, bañarnos en alguna playa, pero va a ser ya un poquito tarde. Ponemos la intro y seguimos grabando. Pues aquí tenemos la desviación hacia el puente de Nichupté, que es lo que están haciendo ahora para llegar en otro acceso a la zona hotelera. Y aquí en la parte central hubo un accidente ahí atrás, nos cruzamos toda esta parte, ahora ya están empezando a pasar carros. Hubo un accidente hace un ratito y aquí estamos medio atascados, pero bueno, al mismo tiempo me va bien para enseñaros los avances de obra de aquí, de esta zona, de ese puente. Esperemos que a lo mejor para final de año se pueda ya inaugurar, no sé para cuándo, pero de todas formas veo que le falta bastante. Y también se comunica con el otro puente que viene de allí, de la avenida Cabac, creo que es. Y bueno, pues será otra buena opción aquí en Cancún para cuando tengamos que ir a la zona hotelera. Me parece que llega a parar, este puente va a parar muy cerca del centro comercial La Isla. Seguimos paseando por aquí, por lo que es la ciudad de Cancún. En breve vamos a llegar a un restaurante que nos ha recomendado en el tema de precio y calidad Paco y María. Por si no queréis gastar mucho, pues este restaurante está bien. Vamos a conocerlo. Bueno, pues seguimos paseando por aquí. El mar, la zona hotelera la tendríamos por la derecha, pero seguimos paseando. 150 metros. 250 metros. 500. Ah, ok. Uy. Bueno, ahí tenemos delante uno de los monumentos en las rotondas. Que es dedicado al mar, precisamente con caracolas, estrellas de mar, cosas así. Estamos en esa rotonda que os comentaba, ahora estoy grabando. En 160 metros. Sigue recto. Y luego a la derecha. Sí, pero sigue recto. Sí, pero me tengo que poner por la derecha. Bueno, pues ahí está el Chedraui. Y vamos a este restaurante. Tenemos aparcamiento, eso es bueno también. Un aparcamiento, te bajan esta cadena y aparcas. Y es muy grande, ya lo veis, lo grande que es. Su nombre es el que tenéis aquí, Taquerías El Poblano, y ahí tenemos Paco y María. Lo voy a saludar. Buenas. Bien, no voy a grabar a Paco, no voy a grabar a Paco. ¿Cómo estás? Bien, a mí me gusta grabar así. Hola Paco. Qué bueno. Adriana se ha pedido esta sopa de tortilla con un poquito de aguacate. María, aquí has comido muy bien cuando has venido. Sí, la verdad que sí, el camarón, o sea, el aguacate relleno de camarón es... ¿Ese plato te lo has pedido? Sí, es Luego lo voy a grabar. muy rico, ya verás. La presentación y todo está muy bien.
Qué bueno. Este es el plato que se va a comer Paco, arrachera con chile poblano, ¿te has dicho? Ah, qué bueno. Y el mío, pues el mío es más sencillo. El mío es un poquito de pechuga de pollo a la plancha, con un poco de guacamole, pero al mismo tiempo ya he pedido guacamole. Si lo llevo a saber que lo lleva, no lo hubiera pedido. Y Adriana, que la sopita estaba rica, deliciosa. Qué bueno. Mira el chavalote, aquí el chavalote que es increíble, mira lo que se ha pedido. Yo la primera vez que te veo comerlo, mojalquete. Molcajete. 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 porque Sí, te estoy lo diciendo. decías mal. Ah, bueno. A ver, dilo otra vez. Mocaljete. No, molcajete. Molcajete. Sí. Qué bueno, ya está. El molcajete es la piedra, la base. Sí, eso. Pero lo llaman así por la forma, ¿no? Y ahí lleva chorizo, carne de res y ya lo veis. Un Bueno, poco lo de- veo complicado comerlo. Pues nada, tío. Aprovecha y disfrútalo. Tía, esto es lo que me decías que te gusta tanto. Sí, es un aguacate relleno de camarón. El aguacate está en el medio y está muy rico. Oye, se ve delicioso. Es un plato keto, Es un plato keto. claro. Puedo tomar aguacate, puedo tomar camarón y un poquito de verdurita y ya. Pues acordaros que María tiene su canal de keto para que te alimentes de una manera más sana y cuidadosa para tu cuerpo a la hora de alimentarte. Y ella lo cuida mucho ese tema, ¿eh? ¿Es así? Así es. Sí. Bueno, pues nada, vamos a seguir comiendo. El plato que se ha pedido Alex es para 2 personas prácticamente, porque tiene mucha cantidad. Ahí se está sirviendo Adriana. Qué bueno. Y si os preguntáis por qué no graba Paco, pues evidentemente es porque no debe salir en la cámara. Y ya está, no es porque pase nada absolutamente. Bueno, pues yo voy a comer mi pechuguita de pollo teniendo un poquito de envidia al chaval porque esto se ve delicioso. Pues ya nos estamos despidiendo, María. Gracias, nos vemos otro día. Claro que sí, cuando quieras. Venga, Aquí estamos. nos vamos a la playa un ratito, hasta luego. Que lo pasen bien. Gracias. Hasta luego, nos vemos pronto. Por las 4:20 de la tarde, la verdad que hemos alargado mucho la conversación de la comida. Nos vamos para Playa Caracol, ahí vamos a aparcar el carro y nos vamos a dar un chapuzón, un buen baño. Vamos a agarrar la avenida que nos lleva. Todo recto. Todo recto. Pues ahí le seguimos. Pero yo voy a iniciar el vídeo cuando estemos en plena playa para luego ya poneros lo que seguimos. Ya sabéis que me gusta poner ahora lo principal, lo más, digamos, que necesitáis conocer, que es cómo está el mar en este momento. Y ya luego, A la derecha. luego voy combinando el vídeo para que sea agradable. Aquí a la derecha, aquí a la derecha. Aquí a la derecha en esta parte. Muy bien. Bueno, pues a ver cómo llegamos a Playa Caracol, ya lo sabéis, dependiendo de la ubicación que estés en la ciudad. Tenemos que agarrar la avenida Bonaparte, que es la que atraviesa toda la zona hotelera. Pues esta es la entrada a la avenida, ahí lo veis. Y por aquí vamos a llegar ya, esto es el inicio de la zona hotelera, se podría decir, desde la parte de la ciudad. Aquí vamos hasta donde está el Chedraui de aquel, que nos paramos siempre. Vamos a pasar diferentes playas, entre ellas está Playa Linda, Playa Langosta, si no me equivoco también Playa Tortugas y después ya Playa Caracol. También pasamos por aquí lo que es el mirador, donde salen los ferries de Xcaret, que es donde está Playa Linda. Pues ahora vamos a llegar a Playa Linda, que es donde está el mirador de Xcaret, donde se agarran los ferries para ir a Isla Mujeres, de la empresa Xcaret. Porque acordaros que ir a Isla Mujeres también hay otra zona donde salen los de ultramar. ¿Cómo se llama el puerto aquel? Ya no se me olvidó. Puerto Juárez creo que es. Y ahí ya te lo pone, tiene que hacer el cambio de sentido para entrar aquí donde pone el embarcadero. Ahí dejaríais el carro si venís con coche aparcado. Esa es la entrada del aparcamiento. Eso de aquí es lo del mirador de Xcaret. Y aquí a la izquierda es donde salen, bueno, vais a ver, hay como una especie de salida de río, pero no de río, es de la laguna. Están los barcos piratas y a la izquierda es donde salen los ferries. La siguiente playa la tenemos de aquel lado, muy cerca, estamos ya casi al ladito. Es Playa Langosta. Hace poco se vio un cocodrilo ahí, qué casualidad, ¿no? Salió de aquí de la laguna el cocodrilo y se fue hasta la playa.
Se puso debajo del embarcadero. Ahí en el grupo de Facebook lo podéis ver, pues esa noticia, con las fotografías y todo. Y Playa Langosta la tenéis aquí a la izquierda. Hay aparcamiento público, pero no hay mucho para dejar muchos autos. Es justo aquí, un poquito más adelante, a ver si me dejan los autobuses, pero no me dejan grabar. Se han puesto delante uno del otro. Aquí a la izquierda está Playa Tortugas, justo ahí están los aparcamientos. Esto es Playa Tortugas, al lado está el consulado español. Aquí al ladito, donde está esa pared blanca y azul, eso es el consulado español. Es el kilómetro 6 de la zona hotelera. Y después de Playa Tortugas, si no me equivoco, ya llega lo que es Playa Caracol. Así que estamos muy cerquita. Ahí vamos a entrar directamente al aparcamiento del supermercado. Este es el kilómetro 7 ya. Bueno, el río ese que hace así abertura, ya estamos muy cerquita de Playa Caracol. Tenemos este otro que es donde estamos delante prácticamente cuando vamos. Este me encanta, la escultura que tiene la fachada. Y ya está el anuncio de la playa. Voy a poner a la izquierda porque voy a entrar para la izquierda. Y bueno, ojalá esté el mar como me han pasado los paquirreportajes esta mañana, pero luego los pondré más tarde. Playa Mamita estaba preciosa. El mar parecía una alberca gigante, pero era muy temprano. Pero bueno. Aquí en Chedraui Select, que es ese de aquí, y justo en la parte del final voy a girar a la izquierda para meterme en el aparcamiento, porque por aquí no puedo entrar, no te dejan entrar por aquí. Voy a entrar por la parte de atrás, esta otra. Aquí me voy a meter. Y qué bueno que podamos aparcar el coche ahí si hay lugar, porque a veces no hay. Y con lo mismo que compres en el supermercado, pagas el aparcamiento. Vamos para adentro. Bueno, pues salimos de aquí hoy hemos salido por la parte delantera, la parte de la tienda. Como está el aparcamiento ahí abajo, y justo ahí delante tenemos la entrada de la playa. Y bueno, yo ahora voy a parar aquí la cámara porque voy a poner la intro del principio de vídeo, como que entramos a Playa Caracol, y de aquí nos iremos luego a otra playa. Esto seguirá luego, después de la llegada, estar con Paco, seguirá luego el vídeo más adelante. Así que de aquí ya paro la grabación y seguiremos luego para otra playa. Acabamos de terminar de bañarnos en Playa Caracol. No, para el Chedraui Select, donde hemos dejado el carro. Vamos a comprar algo de comida. Y la verdad que nos ha encantado el baño, por lo menos yo estoy encantado. Me cambia el carácter enseguida cuando me doy un baño en el mar. Pues nada, nos vamos ahí. Ahí es donde dejamos el carro aparcado. Pues ahí viene el chavalote, aquí estamos en el Chedraui. Nos vamos a subir a la tercera planta, que es donde está el restaurante. Y también parte de la tienda, como pues el pescado, la fruta, cosas así, está aquí arriba. Bueno, aquí tal como sales de las escaleras te encuentras los licores. Lo del pan lo tenemos ahí enfrente, las verduras están por aquí. Y el pescado en la otra parte. Aquí tenemos la zona de comidas con sus mesas. Bueno, pues esta es la zona de panes. Me he agarrado unos para consumir y otros para casa. Me gustan mucho los panes que hay aquí, los pastelitos también. Y me ve dónde está el chaval, que el chaval está pidiendo el café con leche y creo que un chocolate frío para él. Bueno, pues el chaval va por el café y eso. Es que ahora se paga allí a esta hora de la tarde, no sé por qué, pero bueno. Bueno, pues nos tomamos el café, el pastelito. Ah, mira, se sale por ahí, yo me estaba yendo. Nos tomamos todo eso, el chavalote se fue a pagar abajo para que se acostumbre ya con esas cosas también. Y nos vamos, son las 6:30 pasadas, las 7 menos 25. Aquí hay buenas maletas de oferta.
Bueno, pues vamos por aquí, por la zona hotelera. Y nos vamos dirección de Playa Delfines. Aquí donde están esos edificios blancos, ahí está Playa Chamul. Y aquí a la izquierda, donde están estos centros comerciales, en la otra parte está, ¿cómo se dice? Donde está el Cocobongo, Playa Forum. Ahí está la Playa Forum. Y bueno, pues nada, hemos pasado un buen rato, se nos ha hecho tarde, la verdad. Teníamos que estar en playa antes, pero me quiero parar ya igualmente en Playa Delfines y grabar un poquito cómo está por ahí el mar, aunque sea cerca de las 7 de la tarde. Faltan 14 minutos para ello. Pero bueno, hemos pasado una buena tarde y nos ha sentado muy bien. A mí personalmente me ha sentado muy bien ese baño en Playa Caracol. La laguna la tenemos ahí al ladito. Pues vamos a tener un vuelo de tronco en el atardecer, que también se verá bonito. Oye, hay mucho tráfico acá. Sí, ahí está atascado todo. Parece que cuando llegan ahí a la zona de Playa Forum, como que se atasca bastante. Fíjate cómo está, cuántos metros. Diría yo ya que más de 1 kilómetro parado. Eso es demasiado pararse ahí. Fíjate que todavía sigue parado y parado. Demasiado tiempo, demasiados coches parados. No es normal eso. Qué bueno que a nosotros de momento no nos afecta. Porque la verdad es que, bueno, ahora vengo yo de la Ciudad de México con Fernando ahí, metido 6 horas en el auto muchos días. No me gusta nada estar tanto tiempo dentro de un auto. Y ya veis qué tarde más bonita, ¿no? Con ese atardecer que se oculta por ahí en la laguna, que queda muy bonito. Ya estamos cerca del complejo La Isla, del centro comercial La Isla. Ahí está Playa Marlin. En líneas generales a mí me gusta mucho la zona hotelera. Lo única pega que pongo es que para llegar aquí desde la zona donde vives aquí en Cancún, pues siempre tarda 20 minutos con el auto, más o menos. Y luego cuando quieres pararte en una playa, pues si es entre semana vas a tener más facilidad, pero si es un fin de semana, olvídate, no encuentras dónde aparcar. Pues voy a parar un momentito. Ahí está la noria. Esa noria que vale un dineral subirse, ¿eh? Yo creo que están 400 y pico de pesos. Ya no me acuerdo exactamente el precio. Ahí dentro del centro comercial La Isla también tenéis un acuario. Este bacho que han hecho aquí, no lo entiendo. Me equivoqué al pronunciar, es bache, pero bueno, dije bacho. Ay, cuando vas hablando así, improvisando, a veces te salen palabras que no debes. Pues aquí está el centro comercial La Isla. La verdad que merece la pena para darse un paseo, hacer compras o simplemente disfrutar también del atardecer ahí en la laguna. También hay buenos restaurantes por ahí dentro, cafeterías y algún centro más de ocio ahí por ahí dentro. Y de aquí del centro comercial La Isla a Playa Delfines es nada, en el auto 1 minuto, andando unos 400-300 metros aproximadamente. Mira, vamos a adelantar este camión y en breve estamos ahí. Ahí está la casa de Hugo Sánchez, ya lo sabéis, que siempre lo digo, con sus estatuas. La tenemos a la izquierda, en breve. Donde está ese semáforo a la izquierda es Playa del Marlin, y la casa de Hugo Sánchez es esa de ahí, la de arriba, esa blanca. Y por aquí a la izquierda iría para Playa Marlin, pero como es dirección contraria y encima está cortado ahí, por ahí se va a Playa Marlin, pero si vienes con auto tienes que girar cuando termines del centro comercial. Que aquí tenemos el restaurante este que vamos a comer, el Pampas este de Espadas. Es un restaurante con buffet y con buena carne. Por aquí, por donde está el taxi que está girando, por ahí se gira para ir a la playa. Y yo suelo aparcar en el centro comercial. Total, te vale 20 pesos la hora. Merece la pena.
normalmente tiene sitio porque está muy grande. Y bueno, y ahora ya la próxima playa que vamos a parar, y que vamos a parar con el auto para el vuelo de dron, es Playa Delfines. Ahí nos vamos a parar un rato. Esto creo que es un hotel que hicieron al lado de la laguna, que aparenta como si fuera un crucero. Fijaros, parte de adelante, parte en medio que se comunica edificio con edificio, y tiene forma de crucero. Fijaros la parte de atrás como si fuera un crucero. Yo creía que eran departamentos, pero no, creo que es un hotel. Eso lo hicieron hace poquito, no sé si lo han inaugurado ya. Aquí tenemos un club de golf. Este club de golf lo tenemos enfrente de Playa Delfines. Ahora con el vuelo de dron del chavalote lo vais a ver todo. Y ya estamos llegando, una vez que pasa esta palapa grandota, al ladito ya vamos a aparcar a la parte derecha de la carretera. No aquí, porque aquí no se puede, bueno, aquí estaríamos muy lejos para ir. Es en la próxima curva, en esta, un poco más para adelante. Ya esos coches que están por ahí aparcados ya son de Playa Delfines. Y por aquí, bueno, se podría dejar el coche a la derecha, pero no es conveniente. Hay un sitio que te metes para adentro y te metes entre los arbustos un poco y ya. Ahora vamos a ver. Cuando vienes de la zona del aeropuerto hacia acá es más fácil porque hay sitios para aparcar en otro lado. Ahí están las letras de Cancún, justo donde está esa gente. Es para hacerse la foto con las letras de Cancún. Ahí la tenéis. No sé si se verá por el autobús. Y yo voy a aparcar por aquí, en algún sitio que hay por aquí una entrada. Creo que es aquí. No, aquí no es. Un poco más para abajo. Ahí donde está ese auto, ahí. Y aquí siempre hay alguien que te pide 20 pesitos o algo así. Y esta señora es la que... Pero bueno. Bueno, pues aquí hay que cruzar con cuidado porque vienen a mucha velocidad los coches, tanto derecha como izquierda, chaval. Aquí con mucha atención, porque fijaros cómo vienen. Así que cuando pase este, nos lanzamos. Ya, y aquí tenemos el mirador, aquí al ladito. Por aquí suele haber muchas iguanas. Algunas se nos esconden por los agujeritos que hay por allí. Y bueno, es un poquito tarde, el sol ya está por ahí medio ocultándose. Pero mucha gente viene por el atardecer, ¿eh? Vamos a ver el mirador, a ver cómo se ve. Seguramente voy a bajar abajo para... Ah, mira, pusieron este monumento, que este no estaba antes, Adriana. Fijaros, todo esto para aparcar, si vienes por la otra parte. Bueno, y este monumento, me vas a hacer una foto, Adriana, porfa. Este es nuevo, este no estaba antes. Otro lugar más. Está bonito, que sí. Bueno, pues un lugar más para haceros una foto de recuerdo, porque fijaros el mar, qué bonito. Eso que a esta hora no, el sol no lo alimenta con sus rayos, que se ve precioso el color azul turquesa que queda ahí. El mar está muy tranquilo, no hay nada de olas. Aquí estamos en mar abierto. Mar abierto es más difícil que tengamos el mar así en calma. Pero bueno. Esta es la parada del autobús, aquí te deja el autobús. Como ese que tenéis ahí delante. Os puede dejar en aquella parte, os puede dejar aquí. Valen 12 o 15 pesos, ya no me acuerdo. Y te pueden dejar en cualquier playa de aquí, de la zona hotelera. Y este es un mirador para hacer buenas fotos. Voy a hacer unas fotos y unas imágenes desde aquí. Y luego quizá me baje abajo mientras el chaval vuela el dron. Yo tenía que estar ahora en playa, tengo un evento allí, pero se me ha hecho tarde. Un evento inmobiliario tenía allí. Mira qué vista tenemos. Espectaculares, ¿no? Lo que sigue. Y la arena se ha recuperado bastante por aquí. Hay veces que pierde, por los oleajes pierde bastante, pero bueno, antes había muchísima más. Todas estas palapas que veis, os digo en cada vídeo cuando vengo aquí, las podéis utilizar si están libres, son gratuitas. Tenéis baños, duchas. Estos están aquí a la derecha, esos son unos, y en esa parte tenéis otros. Hay bajadas como aquí a la derecha también, servicio de papelera, basuras, servicio de guardavidas. Y a ciertas palapas ya le han puesto hasta asientos, antes no los tenían. Ahí hay varios, como esta de aquí. Y la tarde espectacular, ya lo veis. Bonita, ¿no? Lo que sigue. Ahí hay una iguana bastante grande.
pero ya cuando llegue se habrá ocultado. Vamos a bajar. Está precioso, ¿eh? Fijaros qué colores, la nube cómo se ve de espectacular, cómo refleja en el mar. Esto lo voy a convertir en foto. En este momento aquí, estos cruceros van o se van o vienen, yo creo que se van de Cozumel. Allí hay un crucero, en aquella parte. Ahí justo delante tenemos otro y allí tenemos otro. Imagínate el tráfico de cruceros que tiene Cozumel, es impresionante. El puerto con más movimiento de cruceros del mundo. Pues nada, nos vamos. Fijaros ahí también la nube como se ve, con el sol detrás. No, mejor la editamos. Vamos a bajar por estas escaleras que tenemos aquí. Si queréis haceros fotos con las letras de Cancún, están por allí. Yo creo que el vuelo del chavalote va a quedar espectacular. También hay parada de autobús allí delante de las letras de... Aquí no es la parada de autobús, la parada de autobús es allí delante de las letras de Cancún. Aquí tenemos una ambulancia, por si hiciera falta. Y vamos a bajar. Aquí las escaleras hicieron cómodas. Allí es lo de las letras de Cancún, bueno, cómodas, están empinaditas. Al lado de la escalera de Cancún, de las letras, es como una bajada de tierra. No son escaleras. Y esta es la parte del mirador que acabamos de grabar. La iguana se nos guardó por ahí, pero me estoy mirando a ver si veo alguna más por aquí. Ahora ya no suelen salir porque no les da el sol. A ellas les gusta salir a tomar el sol. Son de temperatura caliente. Ya me quité las zapatillas y disfruto de andar por la arena. Pero tenéis que tener cuidado porque hay zonas de piedra como esta y os podéis hacer daño. O estas piedras de por acá. Bueno, ahí también hay escaleras en esa parte. En la otra parte, la que decía que es una bajada como de arena. Y aquí vienen muchos a despedir el día, el atardecer. Vienen con la comida, las bebidas, la familia. Mira, por aquí también pusieron asientos. Ya lo has visto, ¿no, Adriana? Esto es de madera. Qué bueno que te puedes quedar sentado y todo en tu palapa. La caseta del guardavidas. Y como ven, no hay nada, absolutamente nada de sargazo. Pasa que en esta playa, por ejemplo, a diferencia de Playa Mamitas o de Playa Caracol que hemos estado hace un rato, esta playa, igual como Playa Marlin, son playas que enseguida que te metes para adentro, a no ser que haya bancos de arena, enseguida tiene profundidad. Lo vamos a ver ahora, lo vais a ver lo cerca que están de la orilla y el agua ya les llega por el cuello. Así que si venís con niños tenéis que tener cuidado de que no entren muy adentro. Y otra precaución que tenéis que tener es que hay veces corrientes que te meten para adentro. ¿Veis esas personas donde están? Están a 2 metros de la orilla y ya les llega por el cuello. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y luego ese oleaje que tienen, que no hay oleaje, pero vaya ola, ¿no? Pues hay sitios que la ola te arrastra para adentro. Y eso tenéis que tener cuidado. Fijaros qué colores más bonitos, ¿no? Entonces cuando ocurra eso tenéis que seguir nadando en paralelo a la orilla hasta salir de esa zona que te arrastra para adentro y no asustarse. Pero bueno, el atardecer espectacular, ¿a que sí, Adriana? Está bonito, ¿no? Lo que sigue. Voy a hacer unas fotos. El dron se está yendo hacia allá. No nos ha visto, vale, si no, no hubiera hecho una foto aquí. Se está yendo hacia allí y está a 2 o 3 metros, está bajando cada vez más. Bueno, por una parte hace vuelos más altos y vuelos más bajos para que cuando está grabando un poco más bajo sintáis que estáis paseando por la playa, pero desde encima de la gente. Ay, qué nube más espectacular tenemos ahí, ¿eh? Pues sí, este es el ambiente que se ve en Playa Delfines el día de hoy, 8 de agosto. Voy a hacer un pequeño vídeo corto para subirlo luego a las redes también. Bueno, pues aquí estamos
estamos en Agua Playacar con 10 unidades disponibles de entrega inmediata. Aquí Cándido nos va a explicar. Claro que sí, tenemos unidades desde 200 metros cuadrados hasta 450 metros cuadrados a partir de 8.9 millones de pesos. Los esperamos. No lo dudes, invierte en Agua Playacar. Bueno, pues nos vamos a despedir. Mira el pelícano, qué bonito es verlo volar a ras del agua. Qué bonito es ver un vuelo de un pelícano. Lástima que con la GoPro se vea muy lejos. Y muchas veces te quedas impresionado cuando el pelícano se aterriza y se pone a tu lado cuando te estás bañando. Son excepcionales, los pelícanos me encantan. Y bueno, pues nos vamos con el chavalote, ya hemos estado aquí unos minutos. Fijaros cómo va cambiando el color de la nube, Adriana. Mira la nube cómo se ha puesto ahora. Está espectacular, ¿a que sí? Impresionante esa nube. Pues lo dicho, Playa Delfines, maravillosa playa. Muy apreciada aquí en Cancún. Es una playa pública con buenos accesos. Y donde el aparcamiento tampoco está tan mal, lo que pasa es que como es una playa tan amplia, pues como que se llenan la mayoría de veces pronto y tienes que buscar donde puedas. Y esa máquina es la que utilizan para arreglar la playa cuando llega el sargazo. Me está costando subir. Pues nada, vamos con el chavalote y a ver qué se cuenta. Ya el huevo se está ocultando, el sol ya tiene color de huevo allá al fondo. Lo tapa una nube. El chavalote no veo dónde está. No sé si se habrá ido el carro. ¿Dónde está Alex? No lo veo. Bueno, pues el chavalote ya lo hemos descubierto, está por ahí, empieza a saber, no lo encontraba. Creo que va a aterrizar el dron. Creo, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a verlo. Ahí están los baños, las duchas, por si has venido. Chaval, ¿cómo te va ese vuelo? Qué bueno que sí. Yo pensaba que ya habías aterrizado y te habías ido al carro. Es que te estábamos buscando, no te veíamos. Esto es nuevo. Mira, aquí te dicen uva de mar, para que sepas qué planta es una, otra, nopal de cruz, es aquella de allí. Digo, esto es nuevo, ¿no? No, esto siempre ha estado, siempre ha estado. Lo que pasa es que por esta zona no nos paramos y ahí hay columpios para los chavales. Bueno, ¿qué? ¿Se veía espectacular o no? Sí. A pesar de cómo es la tarde, ¿no? Qué bueno. ¿Has visto la nube cómo ha vuelto a cambiar? Va cambiando constantemente. Ya empiezan a ver como rayos para allá. Pero el sol está a nuestra espalda. Y la luna tenemos ahí, que parece que se quiere acostar. ¿Ya aterrizas del dron, chaval? En eso voy. La luna la tenemos justo ahí arriba, pero muy pequeñita porque está pues prácticamente al 90% que no se ve.
y personas que se suben ahí arriba para ver, de hacer fotos del atardecer, como están un poquito más altos. Ahí está el pelícano que quiere, se ha tirado a pescar. O sea, ahí está encima del agua, desde aquí lo veo al final. Mira, está levantándose. Qué bueno ver el pelícano. Otra vez se tira al agua. ¿Quiere cenar? Ese quiere pescar lo que sea, da igual. Otra vez se levanta, ahí va, pero va a ras del agua ahora. Estás haciendo fotos, hazlo en 360 si puedes, porfa. Si puedes, porfa. Es que las fotos en 360 que hagamos de aquí son espectaculares, no lo que sigue. Es que por allí parece que vaya a salir el sol, pero no es así. Pues ya tenemos el dron ahí. Menos mal que ha hecho la foto en 360, se le había olvidado. Cuando viene aquí le gusta hacerlas. Ya estaba finalizando el vuelo. Y se nos trae aquí una zona que no molesta a nadie. Me parece que este hombre o esta mujer va a salir. Espérate un momento. Ale, a tu espalda hay un coche, ¿eh? Ahora... Bueno, pues ahí está el vuelo de dron del chavalote. Ahí lo coloco. Chaval, con mucho cariño, ¿que sí? Sí. Venga, con ese vuelo de dron nos vamos de Cancún. Venga, hala, ahí va. Ahí lo compartimos. Detenemos este vídeo para contemplar desde las alturas la hermosa Riviera Maya. Con las tomas del dron de Alex, te mostramos la situación actual. Si estás por visitar la Riviera Maya, aquí puedes saber del clima, el ambiente y si hay sargazo en las playas. Venga, chavalón. Gracias por acompañarnos en este recorrido aéreo. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be?
Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name, oh. And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be? And do you believe you can do anything? But what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?
Buscas una propiedad en la Riviera Maya, no solo para tus vacaciones, sino también para obtener ganancias por rentas vacacionales. En este lugar paradisíaco visitado por todo el mundo. Estás en el lugar correcto. Paco te puede asesorar y dar informes detallados. La segunda parte del 2024 es una gran oportunidad para invertir. Contáctanos hoy mismo y comienza a disfrutar de tu inversión en la Riviera Maya. Bueno, pues ahí se ve cómo están aparcados estos carros. Cuando no encontréis sitio por aquí, podéis encontrar sitio por este lugar. Y yo voy a tener cuidado porque ahora vienen coches por ahí a una velocidad bastante alta. Aquí sí que puedo. Ahí pone el kilómetro en el cual estamos. A ver, Alex, ¿qué kilómetro pone que hay ahí? ¿El 18? ¿El kilómetro 18 pone? Sí. Kilómetro 18 es el punto donde estamos ahora, de la zona hotelera. Estoy grabando ahora por los colores que se ven ahí arriba. Espectaculares. Pero ya vamos camino de agarrar la Federal. Este es el puente del aeropuerto, así queda iluminado de bonito. Y ya vamos camino de playa. Pues nada, hasta luego. No sé si grabaré algo más luego, no lo sé, porque veo un evento, pero no sé si voy a llegar a tiempo. Y el evento ya lo vamos a pillar de noche. Pero bueno, no pasa nada. 7:38 de la tarde. Ya prácticamente de noche. Pues la vuelta a Playa del Carmen se está volviendo muy lenta. Llevamos 40 minutos parados en un atasco. 40 minutos. Y nos pone que nos falta todavía una hora para hacer 20 kilómetros. Y creo que hay varios accidentes, según dice ahí lo de Google Maps. Así que vamos a tardar, desde que salimos desde Cancún a Playa del Carmen, vamos a tardar 2 horas y media o 3. Ahora mismo son las 8:38 de la tarde. Bueno, pues nada, paciencia. Esto es un caos. Y este coche que quiere pasar ahí de listo detrás de ellos. Y eso no lo debe de hacer. A las 9:20 de la noche, seguimos en el atasco. Ya lleva 3 horas desde la cita. Dice que llegas hasta las 10:02, mira. Hasta las 10 y pico. Ajá. Imagínate, salimos casi a las 7 y poco de la tarde de allí, de Cancún. Pero que ya lleva el accidente desde que ocurrió 3 horas, ¿eh? No sé qué tipo de accidente habrá sido, no tengo ni idea. Aquí estamos parados, no tenemos información de nada. Pero ahora mismo nos queda todavía 40 minutos más. Aquí, y esto va a paso tortuga. Ahora nos estamos moviendo, pero muchas veces nos quedamos 5, 8 minutos parados, así, sin moverte. Y luego se ponen nerviosos los coches, muchos se empiezan a meter por los laterales. Un desastre. Lo que ha pasado aquí es que han cortado la carretera, no sé qué tipo de accidente habrá habido, pero todo el tráfico de aquí de la Federal lo están pasando por acá y habrán creado un carril de la otra parte. Porque mira, vamos a verlo. Nos están metiendo como si fuéramos en el carril contrario. ¿Veis que la patrulla está ahí? Cruzada. Algo pasa por allí. No se ve nada. No. Pues aquí estamos en sentido contrario. Parados en el carril contrario de la Federal. Son las 9:38 y aún nos quedan 20 y tantos minutos según las estadísticas que nos dice Google Maps, por ejemplo. Como veis, estamos en lo que es 2 carriles, se ha convertido en uno por cada parte y la otra parte está totalmente sin tráfico todavía hasta el problema, donde esté el problema. Y luego nos volverán a meter allí cuando ya haya pasado. Y así vamos. Pero ya nos queda de atasco, nos quedan 8 minutos. Y luego el tramo que queda para casa. Vamos a llegar a las 10:10 más o menos. Casi 3 horas desde que salimos de Cancún. No sé qué habrá pasado, de verdad. Tiene que haber sido algo muy importante. Pero bueno.
La zona donde ha pasado eso, porque están las patrullas ahí, pero yo no veo nada. ¿Para qué? No veo nada. Estamos aquí a paso tortuga. Ahí hay 2 grúas, un montón de patrullas. Pues sí, precisamente es la carretera que te digo que vimos anoche, esta. Sí, esta carretera de aquí es nueva para nosotros, no la conocíamos, esta que hay aquí en el lateral Y como veis, aquí ayer vimos parados camiones de estos del Tren Maya con vigas gigantonas. No sé si alguno de esos podía afectar, pero no se ve nada de momento que haya algún problema. Es allá. Te digo, creo que es el camión que se volcó. Y ahí hay un camión volcado, sí. Precisamente puede ser de las vigas del Tren Maya, no sé. Ah, sí, es un camión. Mira, es un camión con las vigas del Tren Maya, creo. Mira, está totalmente volcado. No, ¿cómo se puede volcar? Está totalmente volcado. No lo pueden ni mover. Una cabina ahí libre. La cabina se la han llevado. Están trabajando con una grúa llevándose la cabina. Una máquina gigantona ahí. Ah, es que llevan máquinas de estas, las máquinas del tren, mira. Mira, graba. Es una máquina del tren que llevaban ahí cargadas en un camión y se les volcó en mitad de la carretera. Eso es lo que ha pasado. Si no me equivoco mal, es un camión que llevaba una máquina de tren. Bueno, pues nada. Ahora tendremos que reincorporarnos a nuestra parte en otro lugar, porque esto es peligroso ir por aquí.